En medio de la polémica por la posible aprobación del matrimonio igualitario en México a nivel nacional, un niño se robó la atención de los detractores de las uniones homosexuales. Esta fotografía compartida a través de Facebook muestra al menor de 12 años que sin ningún miedo se paró en medio de la calle para tratar de detener una marcha de los representantes del Frente Nacional por la Familia, porque según él no quiere que odien a su tío, quien sería homosexual. La imagen ya cuenta con más de 9.000 likes y ha sido compartida más de 7.000 veces. Más de 1 millón de mexicanos marchó el pasado sábado para protestar en contra de una iniciativa presentada en mayo por el presidente Enrique Peña Nieto que pretende reconocer legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país. Desde que el presidente Enrique Peña Nieto empezó con esta campaña contra la familia, estamos opuestos. Ya tenemos como 2, 3 años batallando y luchando y vamos a seguir peleando por nuestros hijos, nuestros nietos y todos nuestros descendientes. A pesar de que estados como Coahuila, Nayarit, Quintana Roo y Campeche, así como en Ciudad de México, ya han declarado legal el matrimonio homosexual y la Corte Suprema ha respaldado la decisión, cientos de personas en diferentes estados participaron en las movilizaciones convocadas por el Frente Nacional por la Familia. Cabe destacar que sacerdotes católicos habrían participado en las protestas, lo que para algunos constituiría en una violación al Estado laico. Hemos juntado más de 1,000 organizaciones civiles y hoy se han manifestado y se están manifestando todavía en más de 120 ciudades, todos con un solo fin, por la familia. En respuesta al domingo, organizaciones defensoras del matrimonio homosexual salieron a las calles en una contramarcha hacia la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México, pidiendo que se les respete sus derechos como ciudadanos y, según advirtieron, pidieron al Vaticano que el cardenal Norberto Rivera sea removido de su cargo. Porque todos somos ciudadanos y pagamos impuestos, merecemos los mismos derechos que cualquiera. La Iglesia Católica se ha desligado de las marchas y ha asegurado que la iniciativa nació como un movimiento de padres de familia preocupados por sus hijos. Por su parte, el Frente Nacional por la Familia ha convocado a otra movilización nacional para el próximo sábado 24 de septiembre. El debate está abierto en México por esta propuesta de matrimonio igualitario, por eso vamos a saludar allí en la capital mexicana a Alberto Atié, quien fue sacerdote en este país norteamericano y actualmente es activista en contra de la pederastia. Señor Atié, como siempre, gracias por estar con nosotros en NTN 24 y en medio de toda esta ola de manifestaciones, de imágenes, de mensajes circulando a través de las redes sociales a favor y en contra del matrimonio igualitario, llama la atención un activismo muy presente, muy decidido por parte de integrantes de la Iglesia Católica. ¿Cómo se puede interpretar esto? Y a la luz de lo que es la Iglesia Católica, ¿es permitido que sacerdotes, que religiosos participen de este tipo de manifestaciones? Bueno, de lo que sabemos nosotros a través de los medios de comunicación, los que iniciaron e incitaron a las marchas fueron directamente los cardenales, obispos mexicanos, ¿no? Obviamente con conocimiento y aprobación de la Santa Sede. Esto está claro que la Iglesia Católica en México, como en otras partes del mundo, no se mueve sin la autorización de la Santa Sede y del Papa en lo particular. Lo que sucedió es que ante las leyes mexicanas existe una prohibición explícita de que los representantes de las asociaciones religiosas encabecen causas políticas o movimientos de tipo político. Y entonces, en un momento dado, el episcopado mexicano y en particular el cardenal Rivera expresaron públicamente que ellos, aunque estaban de acuerdo con las marchas, no participarían en ellas, aunque sabemos que hubo algunos obispos que sí lo hicieron y que por supuesto no incitarían de ninguna manera a algún acto de violencia o de insulto, aunque sabemos también por las editoriales y otras expresiones que también expresaron no solamente desprecios y discriminaciones hacia el movimiento de personas homosexuales que buscan la reivindicación de sus derechos, sino hasta el mismo presidente de la República, contra quien se fueron directamente y contra quien organizaron estas marchas en todo el país, contra la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto.
Sin duda vemos un choque de poderes muy importante, la Iglesia y el Estado mexicano. En esta medida de fuerza, en este choque que están protagonizando, ¿quién puede ser más resistente? ¿Será que el Estado laico hará valer su derecho frente a la Iglesia y que incluso podría ser el cardenal retirado de su cargo? ¿O el Estado mexicano mostrará su debilidad y de todas formas podría convocar la Iglesia Católica a la gente a las calles y tratar de evitar que esta iniciativa del presidente y de muchos mexicanos pueda seguir avanzando? Bueno, lo que pasa es que si vemos un poco la trayectoria de esta causa en México y en otras partes del mundo, en realidad ya nuestra Constitución, por un lado, con la reforma del 2011, asume los tratados internacionales como parte de nuestras leyes, junto con el reconocimiento explícito de todos los derechos humanos. Y por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de nuestro país ya dijo expresamente, y esto es parte de la jurisprudencia ya mexicana, que los matrimonios homosexuales no van contra ningún derecho humano, e incluso que se deberían de reconocer en todos los estados de la República porque es una forma de no discriminación del matrimonio. Es decir, la Suprema Corte asume el derecho al matrimonio homosexual como una de las formas de no discriminación y por lo tanto como un derecho humano a no ser discriminado por ninguna razón, incluyendo la preferencia sexual. Entonces, en ese sentido, la Iglesia Católica se fue en contra de la iniciativa del presidente Peña Nieto porque él, no teniendo que hacerlo, en realidad ya estaba dirimido jurídicamente la cuestión por la Suprema Corte, lanzó la iniciativa de hacer que el derecho al matrimonio homosexual formara parte de la Constitución mexicana cuando ya está implícitamente reconocido como derecho a la no discriminación, pero él quiso lanzar la iniciativa explícita de que formara parte de la Constitución y que todos los estados de la República Mexicana se homologaran a ese principio constitucional. En ese sentido, en realidad, él hizo algo que ya la Corte había definido en nuestro país y con base además en los tratados internacionales. Entonces, obviamente sí se metió él en un lío personal con la Iglesia Católica al asumir esa causa, porque si ustedes recuerdan, pues había habido de hecho un pacto entre él y su gobierno y los obispos mexicanos con motivo de la visita del Papa a México, ciertos acuerdos que sabemos que implicaban silencios y no intervenciones en ciertas cosas, y que al parecer con esta intervención, según la Arquidiócesis de México, el presidente Peña Nieto rompió un pacto que se había establecido al respecto. Es Alberto Atié, quien fuera sacerdote, actualmente activista en contra de la pederastia. Gracias por estar con nosotros desde Ciudad de México. Gracias a ustedes, muy amables. Y también nos acompaña para hablar de este tema desde Ciudad de México Antonio Medina, secretario de Diversidad Sexual del Partido de la Revolución Democrática PRD. Señor Medina, gracias por estar con nosotros. ¿Y a usted qué le dicen esas multitudinarias manifestaciones de sectores que se denominan pro familia en contra del llamado matrimonio igualitario? ¿Qué de pronto puede rescatar de esa expresión de una importante cantidad de mexicanos? Muy buenas noches desde la Ciudad de México, gracias por la entrevista. Bueno, pues yo lo que puedo rescatar es de que la Iglesia Católica está generando división social, generando encono, generando una serie de circunstancias que, bueno, pues como país hemos luchado en contra de la discriminación, del estigma, de todo lo que tiene que ver con esas formas negativas de trato, ¿no?, en la sociedad, y que la Iglesia no ha tenido pues la delicadeza de tratar este tema como creemos que es que tiene que ser tratado desde
desde el visor de los derechos humanos. Yo creo que ahí tenemos que ser muy pues contundentes en pensar en que el Estado mexicano tiene que estar por encima de lo que piensan las religiones o quienes están liderando las iglesias, porque como bien lo dijo el compañero Atié, bueno, pues México es un país laico en donde la división de poderes está muy clara desde desde mediados del siglo XIX. Diputado, Bueno, ¿pero es pues, suficientemente fuerte el Estado, su legislatura frente a la Iglesia, o definitivamente la Iglesia podrá hacer lo que quiera a salir a estas manifestaciones y el Estado no hará nada? Se supone que la ley del artículo 130 dice que las iglesias no pueden intervenir en política, no pueden criticar leyes vigentes o leyes que estén en proceso de discusión o a punto de legislarse, porque es intervenir en un tema que ellos pues no tienen cabida. La misión de las iglesias y de los credos en México son respetables, desde luego, por la laicidad permite eso, completamente esa libertad de credo, pero no la intervención. O, por ejemplo, en este caso creemos nosotros, yo desde el Partido de la Revolución Democrática, que es un partido de izquierda, es un boicot a una política, a un acceso a derechos a un sector de la diversidad sexual, en este caso. Ahora, ¿qué viene dentro de todo este proceso del matrimonio igualitario en México para llevarlo a nivel federal? Mire, ya la Corte ya se ha pronunciado. 3 estados de nuestro país ya lo han aprobado de manera propia, que es la Ciudad de México, que es Nayarit en el norte del país y Coahuila también en el norte del país. 5 estados más han sido sancionados por la Corte, en la que después de amparos de colectivos, de grupos de parejas del mismo sexo, pues la Corte ha respondido a esos estados que estas personas tienen el derecho de unirse legalmente porque se está contraviniendo el artículo 1 constitucional que especifica muy claramente que la discriminación por orientación sexual está penada en México. Entonces, si un juez o jueza en cualquier lugar del país no quiere casar a una pareja del mismo sexo, se le está discriminando, por lo tanto se está incurriendo en un delito. Entonces, la Corte, que es uno de los 3 poderes del Estado mexicano, ya determinó contundentemente en la resolución 43-2015, una resolución de mediados del año pasado, de junio del año pasado, determinó que es constitucional los matrimonios igualitarios y que es inconstitucional que un juez o jueza no quiera casar a 2 personas del mismo sexo. Entonces ya lo dijo la Corte. Ahorita la gran mayoría de los estados de nuestro país, que son 32, en 23, 24 estados hay demandas de amparo, y la Corte lo único que está haciendo es ratificar cada vez que un estado pide o demanda este tema, y la resolución está siendo positiva. Insisto, son 3 que de manera propia lo hicimos, la Ciudad de México, Nayarit y Coahuila, 5 más que lo han hecho a través de amparos. La Corte cada vez que sale va fincando jurisprudencia. Recordemos que se finca jurisprudencia con 5 estados o 5 casos, en adelante ya es automáticamente en todo el país. Pero sí tiene que haber un proceso legislativo de discusión para que se apruebe, para que se delibere. Aquí lo que ha sucedido es que no han querido los estados deliberar. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, lo lanza como propuesta y los partidos de derecha pues se enojan. Y bueno, empieza a haber esta serie de manifestaciones públicas. Yo lo que insisto es que tenemos que mirar el tema desde el visor de los derechos humanos, desde el visor de los derechos constitucionales, desde la mirada mexicana ante el mundo, que ha sido firmar todos los convenios habidos y por haber referentes a los derechos humanos, donde en alguna parte de esos tratados se habla del tema de la diversidad sexual, de la no discriminación a la diversidad sexual. Por tanto, el Estado mexicano tiene la obligación de aprobar estas leyes en todo el país. La derecha se está oponiendo, la derecha está reaccionando,
pero la verdad es de que tarde que temprano vamos a ganar porque nos asiste la razón, nos asiste la Constitución, nos asiste la vida real, como decía la Corte cuando sacó la jurisprudencia, que se basan ellos a la realidad social. ¿Qué quiere decir esto? Que habemos cuando menos 7.500 parejas en México que nos hemos casado, parejas del mismo sexo que nos hemos casado, que hemos tenido hijos adoptados o biológicos, y que somos una realidad social, aunque seamos una minoría. Por tanto, el Estado mexicano tiene que defender los derechos de esa minoría. Es Antonio Medina, secretario de Diversidad Sexual del Partido de la Revolución Democrática. Gracias por estar con nosotros en NTN 24 y buenas noches para usted. Muchas gracias y felicidades por el espacio.